La historia comienza, con un hombre parado al pie de una montaña observando cómo el cielo se destruía. Escuchaba el nombre Li Junxiao, preguntándose, ¿quién era el que le estaba hablando? A él, Heu Feiyang, ¿y qué si no había perdido la vida? ¿De quién eran esas memorias que entraban a su mente? Cuando de pronto, ve como un trozo de tiza va directo hacia él, a punto de golpearlo en la cara. Agarrándolo en el aire y pensando que según esas memorias era el año 1033 del calendario Tianbu. Y habían pasado 15 años desde que falleció en las montañas de Tiandang. Percatándose así y mirando sorprendido por la ventana, era una estatua de sí mismo. Escuchando de fondo un regaño. Preguntándose por este lugar, ¿y ese cuerpo acaso había reencarnado? Mientras que su profesora le decía que responda, y le pregunta, que cuántos tipos de métodos de refinamiento hay para un arma Swan normal. Así se nos presenta a Luo Yunsang, profesora de la Academia Jialan. Li Junxiao, nuestro protagonista, analizando piensa que esa mujer tenía un buen cuerpo, una figura espectacular, cabello largo y que si portaba un manto y una espada, entonces sería una soberano marcial del loto rojo. Pero lastimosamente solo era un señor marcial del cuarto cuadrante marcial y que estaba muy lejos de ser suficiente. Lanzándole así una mirada amenazante. Impactando a la profesora Luo dejándola así desconcertada, recalcándole que responda a su pregunta. Nuestro protagonista, piensa que si lo está probando, a él, un gran alquimista top de 9º grado, con esa simple pregunta de primaria. Respondiéndole que habían un total de 48 métodos. Causando así la risa de todos sus compañeros, lanzándole comentarios sobre sus meridianos rotos, que no se esperaba menos del joven maestro basura de la familia Li. Y que si no había leído siquiera el libro del Lord Yang Di, en el cual dice que solo había 36 métodos. Nuestro protagonista, reconociendo el nombre de Yang Di, dice que como ese mocoso se atrevía a olvidar los 12 métodos que inventó Heu Feiyang. Dejando sorprendida a la profesora Luo por ese comentario. Mientras que sus compañeros seguían riéndose de él, pidiendo que lo castiguen por decir tonterías. La profesora Luo los manda a callar a todos, comentando que el soberano marcial Heu Feiyang no solamente fue el tercer artista marcial con rango más alto en el continente Tianbu, sino que también era un alquimista de primera clase del 9º grado, y fue él quien inventó 12 métodos adicionales de refinamiento. Pero esos 12 métodos estaban más allá de la comprensión de una persona normal, así que Lord Yang Di no los incluyó en ese libro. Mientras la profesora Luo piensa que su talento podría encontrarse en la alquimia, ya que era incompetente y sus meridianos no se habían abierto. Y que tenía futuro en la alquimia, más que en las artes marciales. Haciéndole así otra pregunta, ¿por qué se requiere la arena de cristal celestial cuando se refina armas? Y si podía responder esa pregunta no tendría que asistir a su clase nunca más. Nuestro protagonista responde que la arena de cristal celestial no es necesariamente requerida, ya que los alquimistas ordinarios no pueden controlar precisamente la fusión de los materiales durante el refinamiento. Así que la arena simplemente se utiliza como una sustancia neutralizadora para aliviar y suavizar el proceso. Dirigiéndose hacia Li Junxiao, la profesora Luo le dice, ¿que entonces por qué a veces añadir la arena de cristal celestial durante el refinamiento puede causar un fracaso? Escuchando por respuesta, que la arena de cristal celestial es de elemento agua y que por supuesto no podía utilizarlos en un refinamiento en medio del elemento fuego. Entonces cuando se utiliza cobre rojo y carmot, ¿cómo es que uno elimina los efectos negativos de la arena de cristal celestial? Vuelve a preguntar la profesora Luo. Li Junxiao mirándola responde, que simplemente debe tratar a la arena como una impureza y usar la esencia de refinamiento para removerla. La profesora Luo piensa, que no es de extrañar de que siga fracasando. Y que Li Junxiao presentó la solución a ese problema con tanta facilidad. Retirándose así de clases, pidiendo que Li Junxiao no falte a la siguiente clase y que los demás tienen una clase de autoestudio.
Sus compañeros sin entender, pensando que si la profesora Luo le estaba pidiendo un consejo a Li Junxiao. Mientras que Li Junxiao también se va de clases. Aún sin poder creer que Li Junxiao sea algún genio de la alquimia. Un compañero comenta que el talento requerido para un alquimista es mucho mayor que para un artista marcial, y que alguien que no podía ni siquiera abrir sus meridianos pueda convertirse en un alquimista. Por otro lado, en la capital de Tianshui, nuestro protagonista piensa que su estúpido aprendiz Yang Di era un gran alquimista allí y que probablemente fue él el que hizo que esculpieran esa estatua para él. Que 15 años después el Heu Fei Yang reencarnó como Li Junxiao, poniéndose sentimental al ver su propia estatua. Llegando así a la torre alquimista, lamentando que su cuerpo era demasiado débil, que ni siquiera tenía los meridianos abiertos, pero afortunadamente era él, el tercer soberano marcial más fuerte en su vida pasada y que solo debía encontrar una manera. Por lo pronto debía encontrar a Yang Di, para poder arreglar su cuerpo. Y si funcionaba, solo le tomaría unos años recuperar la fuerza suficiente. Así cuando eso sucediera, con la experiencia y cultivación de ambas vidas, definitivamente podría alcanzar un nivel más alto en esta vida. Para gobernar en el pináculo de este mundo. Ya en la asociación de alquimistas, la recepcionista Lu Yao le da la bienvenida. Li Junxiao pregunta por Yang Di. En eso la recepcionista le comenta que el maestro Yang Di fue el maestro del gremio hace 20 años. Li Junxiao piensa que es un poco problemático, ya que quería que él le preparara algunas píldoras que le ayudarán a abrir sus meridianos. Y ahora solo le quedaba abrirlos por él mismo. Ahora se nos cuenta que el mundo marcial entero sabía de él, Heu Fei Yang, como un prodigio en las artes marciales y la alquimia. No solo era un alquimista legendario de 9º grado, sino que también uno de los 7 ancianos del gremio alquimista. Sus logros una vez estuvieron en la cima de los 9 reinos, llamado Military Breaker. Era un experto de alto rango en el mundo. Incluso sus aprendices son famosos en el mundo marcial, pero ahora solo era basura ya que sus meridianos estaban tapados, que ese cuerpo ya tenía 15 años y si no lo abría pronto sería difícil recuperarse en el futuro. Así que le dice que escribirá una receta y a ver si le puede ayudar a conseguir los materiales. Ya que lo más importante era abrir sus meridianos. Cuando de pronto aparece Jia Rong, alquimista del gremio, preguntándole qué hacía. Esta le responde que solo ayudaba a encontrar algunas cosas. Pero Jia Rong le quita la receta, leyéndolo, diciendo que es pésima y lo termina arrojando. Causando la incomodidad de nuestro protagonista, pensando que cada documento que él escribía era un tesoro invaluable, pero ese idiota, lo tiró como si fuera un pedazo de basura. Así Jia Rong manda a la recepcionista donde su maestro Liang, comentando que ese no era lugar para niños, y que se perdiera. Li Junxiao le pregunta si se llamaba Jia Rong, y que si fue promovido esa semana. Jia Rong afirmando le pide que debería referirse a él, como maestro. Pero Li Junxiao le dice que si de verdad fue promovido a alquimista, ya que sus dedos habían tomado un tono gris oscuro, y se han comenzado a pelar, probablemente se deba por la exposición una piedra Eyuing, para así poder incrementar sus habilidades antes del examen de alquimista. Y el olor a sangre de orquídeas tal vez sea para prevenir los efectos secundarios de la piedra. También había un poco de piedra de sulfuro de tigre, así asumiendo que su examen era forjar un arma con piedra sulfuro de tigre como ingrediente principal. Asustando así a Jia Rong y tratando de irse. Pero Li Junxiao comenta que las piedras orquídea de llama tienen un efecto secundario poderoso. Y que sería un desperdicio de un alquimista talentoso, pero si quería conservar su vida, debe cortar su brazo derecho y destruir su dantian. Jia Rong le pide que dejara de asustarlo, y nuestro protagonista entonces le dice que lo olvidara, ya que estaba a punto de enseñarle una cura, así retirándose, cuando es detenido por Jia Rong, pidiéndole la cura, pero se detiene al ver la expresión de Li Junxiao.
pensando en cómo un simple mocoso pueda tener una mirada tan intimidante. Así que le pide que por favor le dijera, agachando la cabeza ante la mirada de los demás. Li Junxiao pregunta por la lista con sus materiales, así Jia Rong va a recoger los materiales del piso, para poder entregárselo. Pero Li Junxiao se limpia los mocos, pidiendo 10 lotes de cada objeto que estaba en ese documento, y cuando los haya reunido todo vaya a la Academia Jialan. Haciendo bolita el papel y arrojándolo así a Jia Rong, diciéndole que recordara. Su nombre era Li Junxiao. Diciendo que el respeto no lo dan los demás, hay que pedirlo y ganárselo uno mismo. Mostrando un aura aterradora. Recordándole dice que su brazo solo duraría 3 días, y si no conseguía los ingredientes se olvidara de la alquimia por el resto de su vida. Jia Rong, en pánico le dice que 3 días es poco, que no había oído hablar de la mitad de los ingredientes en toda su vida y no sabía si estaba mintiendo. Li Junxiao retirándose, le dice una receta temporal, para aliviar su dolor y conservar su brazo durante 2 días más. Jia Rong piensa del por qué sintió un miedo tan paralizante ante él, ya que no era un artista marcial, ni un alquimista. Que después de obtener la solución, lo haría pedazos. Por otro lado Lian Benyu, alquimista de 2º grado, conversa con la señorita recepcionista sobre la receta y los ingredientes, raíces de grulla espiritual y lotos de dragón fénix blancos, utilizados para mejorar la fuerza de artistas marciales. La señorita recepcionista, nombrándole los demás ingredientes. Hace que Lian Benyu se impresione, preguntándole si aquel joven dejó algún dato de contacto o su nombre. Recibiendo una respuesta negativa. Preguntando así del por qué nunca escuchó hablar de esas cosas, ya que lleva trabajando más de 3 años. Lian Benyu responde que hay algunas hierbas ahí que eran desconocidos para él, pero parece beneficiar enormemente el crecimiento del artista marcial cuando se combinan. Esa combinación de hierbas era ciertamente misteriosa, y que no sería capaz de averiguar su relación en un tiempo. Pidiéndole así, que la próxima vez que venga aquel joven, lo mantenga informado inmediatamente. En la calle Tianshui, nuestro protagonista piensa que esas hierbas podrían ser demasiado difíciles de encontrar para Jia Rong, no confía plenamente en él y tiene que encontrar otras formas. Mirando así, su anillo de almacenamiento, abriéndolo y encontrando pura basura. Lo único útil, una espada de hierro negro pesada, preguntándose a sí mismo, ¿dónde estaría su espada perforador de estrellas? Pero no le queda más que conformarse con eso, antes de abrir sus 7 chakras. En la puerta de la Academia Jialan, Li Junxiao es interceptado por 2 de sus compañeros, Dufeng y Lu Jie, diciéndole que hoy llamaba mucho la atención. Pero antes de responder, aparecen An Bai y Chen Zhen. Mejores amigos de Li Junxiao, armándose así una pelea, de igual a igual, con 4 chakras abiertos, pero Lu Jie, quien había abierto 5 chakras, rompió el brazo de An Bai, diciendo que le dejaría experimentar la gran diferencia entre tener 4 y 5 chakras abiertos. Pidiéndole así que se pierdan. Pero aparece la princesa de Tianshui. Inrunsue, en defensa de nuestro protagonista. Haciendo que se retiren. Sin embargo, Li Junxiao los detiene diciendo que si se irían así después de haber golpeado a sus amigos. Acercándose, queriendo saber la gran diferencia entre alguien con 5 chakras abiertos y alguien con 0. Así Dufeng se abalanza hacia él, hablando que primero probaría con 4 chakras, después de un fuerte bam. Y ante el asombro de todos, Li Junxiao le da una patadita en los huevitos, haciéndole poner esta cara. Dejando así a Dufeng, derrotado y adolorido por la patadita. Li Junxiao se excusa diciendo que solo levantó su rodilla, y que no imaginó que corriera hacia él. Lu Jie, aún sin creer que Dufeng sea derrotado de esa manera, furioso, también se abalanza sobre Li Junxiao, para vengarlo, pero nuestro protagonista detiene el ataque con su espada, cortando así el puño de Lu Jie, haciéndole lagrimear y rematándolo con otra patadita en los huevitos. Derrotando así a Dufeng y Luo Jie. Ante el asombro de todos. Li Junxiao comenta que si no podría ocuparse de rufianes como ellos,
preferiría meter su cabeza en un agujero y morir. Ya que hay graves consecuencias por haber atacado a sus amigos. Pateando así a los dos contra la pared, haciendo que uno se haga la pichi encima. Acercándose sus dos amigos, le preguntan si acaso había abiertos ya sus chakras. Recibiendo una respuesta negativa. La princesa impactada, le pregunta si en verdad era Li Junxiao, y que las familias de Du y Luo habían estado en desacuerdo con su familia, temiendo que puedan usar esa situación como ventaja. Li Junxiao responde que si ellos no mantenían la boca cerrada, clavando su espada al piso, dice que destruirá a sus familias, una por una. Retirándose hacia los dormitorios. Dejando atrás a sus amigos, que comentaban, los forasteros no se atreverían a tocarlos en la academia, pero si otro estudiante, refiriéndose a Lan Fei. Y este mismo ya había abierto 7 chakras, y estaba a punto de pasar al reino de guerra marcial. Ya que había una diferencia abismal entre un guerrero marcial y un aprendiz, como si fueran de mundos diferentes. Y Li Junxiao, que no había recuperado sus meridianos todavía. Ni siquiera era un aprendiz marcial. Ya en su habitación Li Junxiao buscaba una manera de hacerse fuerte, incluso si no podía recuperar sus meridianos. Así que usaría la técnica templado de cuerpo. Tianbu celebró una vez una conferencia marcial, para clasificar a los 10 artistas marciales más fuertes. Se les denominó los 10 soberanos marciales. Y representaron la cúspide de la sociedad marcial en Tianbu. Entre esos 10 soberanos, el más fuerte recibió el título de soberano marcial tirano. Ao Changkong. Y esa técnica de templado del cuerpo tirano, era su técnica distintiva. Que fue adquirida por Heu Feiyang. La vida anterior de Li Junxiao. Por casualidad. Ahora se nos muestra a nuestro protagonista, diciendo que la técnica de refinamiento que conquista todo lo que hay bajo los cielos, lo obtuvo en su vida anterior, pero murió antes de poder cultivarla. Y esa era la oportunidad perfecta para empezar, sin embargo la técnica era demasiado jodida, haciéndole sentir que su cuerpo está siendo dividido. Y no era de extrañar que, Ao Changkong, fuese tan increíblemente fuerte, ya que solo empezar la técnica, era demasiado doloroso. Y aun si no puede abrir sus chakras, con solo el cultivo de esa técnica podría llegar al mismo nivel que los soberanos marciales. Diciendo que, al menos una vez estuvo en el tercer lugar entre los 10 soberanos marciales. Talento, coraje, determinación, lo tenía todo. Así intentándolo otra vez, técnica de templado del cuerpo tirano, primer estilo. Sol lunar. Causándole demasiado daño, pero si ese tirano bastado podía hacerlo, él lo superará. Al día siguiente, en la Academia Jialan, sala de entrenamiento de gravedad. Li Junxiao, dirigiéndose a las cámaras de gravedad para intensificar su entrenamiento. Sintiéndose nostálgico, porque hace décadas, él era como esos aprendices marciales normales. Escuchando historias y leyendas de héroes. Entrenando sin cesar cada día. Avanzando en el camino de los fuertes. Piensa que considerando su cuerpo, debería empezar con la cámara de gravedad básica de por 10. Dirigiéndose así a la matriz de teletransporte, ya dentro, siente que la gravedad de por 10 pone una carga muy grande en su cuerpo, pero vino preparado mentalmente. Así ve que dentro hay unas 200 cámaras de entrenamiento y que los aprendices esperaban una disponible. Haciendo uso de su sentido divino, se percata que una habitación estaría disponible pronto, dirigiéndose para allá. Así saliendo un aprendiz, sorprendido porque le estaba esperando en la puerta, ante los comentarios negativos de los demás aprendices que estaban esperando bastante tiempo, nuestro protagonista, a punto de entrar cuando es detenido, por Yue Zheng, un aprendiz marcial con 7 chakras abiertos, pidiéndole que debería dejarle entrar a él a esa habitación. Pero Li Junxiao, le pide que se largue. Aún insistiendo Yue Zheng, le dice que si le da la habitación hoy, podría usar su nombre en la academia si es que le pasaba algo. Li Junxiao, negándose y pidiendo que se pierda. Haciendo enojar a Yue Zheng, diciéndole que una basura como él, sin ningún chakra abierto, se atrevía a hablarle así, y que le enseñaría algunas reglas.
Reglas que un novato debería seguir, que hoy estaba de buen humor y solo le rompería todos los huesos del cuerpo. Pero Li Junxiao, dándole la espalda, le dice, que el puño del tigre agasajado no estaba mal, pero solo tenía la forma, mas no la esencia. Haciendo que los otros aprendices comenten que ese chico estaría loco por criticar y burlarse de un aprendiz marcial de máximo nivel, haciendo enfadar a Yue Zheng, así lanzándose diciendo que no sería suave con él, pero sin embargo Li Junxiao, volteándose, y listo para recibir el golpe, deja impresionada a Yue Zheng, pensando en cómo era que podía moverse, porque no estaba paralizado y reprimido por su puño. Porque pareciera que es como una oveja yendo directo hacia las garras de un dragón. Sintiendo como si él estuviera tratando de tragarse el cielo y la tierra. Li Junxiao, agarrando el antebrazo, le da un golpe en el estómago haciéndole retroceder. Suspirando, porque debería haberlo noqueado con ese golpe justo ahora, pero bueno, al menos le había lisiado el brazo. Algunos aprendices decían que ese puño era lo suficientemente fuerte como para romper una roca, pero Li Junxiao se las arregló para detenerlo. Y era muy raro. De pronto alguien le dice que pare, ya era suficiente, él había llegado primero, era Luo Landuo, comentando que el movimiento que hizo fue algo impresionante y que había aprendido algunos trucos. Pero sin fuerza, los trucos solo sirven para entretener. Y así nunca será capaz de derrotarla, la diferencia entre ellos era muy grande. Ya que era el joven maestro de la familia Li, aún sin cultivar, tendría un futuro decente. Al escuchar eso, los demás aprendices murmuraban que era el famoso perdedor de la familia Li, con un cuerpo inútil, y que iba tras Luo Landuo. Ya que antes que Heu Feiyang despertara en ese cuerpo, Junxiao estaba persiguiendo locamente a esa chica. Siendo rechazado. Pensando así, que ella debió haber malentendido su actuar de hace un momento, pero ahora él es la reencarnación de Heu Feiyang. Y así, diciendo que mal entendió todo, y si no había nada más que decir, se iría a entrenar. Cerrándoles la puerta en la cara. Yue Zheng, aún sin comprender, como alguien que no pudo abrir ni un solo chakra, puede hacerle sentir escalofríos con una sola mirada. Y que había perdido toda la motivación para pelear con él. Siendo sacado de sus pensamientos por Luo Landuo, que le dice, aunque su puño del tigre agazapado tenga un aura imponente, solo era una forma de esta, y si pudiera aprender su esencia, no habría sido dispersado fácilmente. Dentro de las cámaras de entrenamiento, Li Junxiao ve dos estatuas de hierro negro, que probablemente tengan más de 100 años, que sin importar el tiempo y lugar, siempre hay guerreros sin temor a las heridas, y quienes vierte todo su esfuerzo en entrenar y cultivar. Pero no era momento de ponerse sentimental, y debía recuperar su fuerza rápidamente. Saliendo así disparado, que bajo la gravedad de por 10, el efecto del estilo del sol lunar se multiplicó. Poniéndose de pie, dice que en 3 días, podrá alcanzar el nivel de un aprendiz marcial. Y cuando eso ocurra tendrá al menos un 60% de probabilidad de desbloquear sus meridianos. Así intentándolo otra vez. 3 días después. Li Junxiao, todo lastimado, sale de la cámara de entrenamiento, dirigiéndose hacia la salida. Ante el asombro de todos, preguntando que quién era, parecía un fantasma, y por qué estaba tan desesperado para hacerse fuerte. Algunos reconociéndolo, comentaban, que cultiva con su vida en juego, ya que no podía abrir sus meridianos. Viendo así la cámara de entrenamiento de donde salió, y encontrando las estatuas de hierro, destruidas, entrando en pánico, pensando si aún era humano. Ya en su cuarto, al bañarse, Li Junxiao piensa que la técnica templado del cuerpo tirano es realmente el método de templado del cuerpo número 1 en el mundo. Es incluso más eficaz que un elixir de refinamiento corporal de nivel 9. Ahora que tenía la fuerza de un aprendiz marcial, debía intentar algún refinamiento sencillo.
De repente, alguien le intenta dar un golpe por la espalda, sin embargo Li Junxiao lo detiene dejándolo tirado en el piso. Era su amigo, An Bai, que quedó con el brazo roto. Preguntando del por qué estaba ahí. An Bai, diciendo que estaba actuando un poco raro la última vez, así que decidió ponerle a prueba. Que donde estaba en los últimos días, la maestra Luo Yunsang lo buscaba por todas partes. Así Li Junxiao le acomoda el brazo, preguntando del por qué esa niña la estaba buscando. An Bai, desesperado, le dice que Lan Fei también había desaparecido y que escuchó que estaba en reclusión para entrar en el primer reino de origen. Y que cuando salga vendrá a buscarlo, ya que Du Feng y Luo Jie eran sus lacayos. Li Junxiao pide que se calme ya que solo era el primer reino de origen. An Bai, aún más desesperado, le dice que si entendía lo que significaba estar en el primer reino de origen. Era el rango de un verdadero guerrero marcial. Y había una inmensa diferencia entre guerreros y aprendices. La princesa y su otro mejor amigo estaban muy preocupados por él. Li Junxiao, en modo serio, le dice que hay algo más importante que quiere que haga. Eso es, que le preste todo su dinero. Y así lo hace. Ya retirándose, An Bai comenta que hay más de 3.000 estudiantes nuevos, y solo 30 se han convertido en guerreros marciales. Sin embargo, es golpeado por detrás de la puerta, quedando inconsciente, junto con Chen Zhen. Era Lan Fei. Entrando e insultando a Li Junxiao, que cómo se atrevía a tocar a sus hombres, y hoy lo iba a dejar completamente lisiado. Sus lacayos en pañales, por la paliza que recibieron, diciendo que su jefe se había convertido en un verdadero jefe marcial. Li Junxiao, sosteniendo a su amigo, comenta que solo es el primer reino de origen, sin embargo está brillando por todas partes y cree que es especial solo por crecer un poco. Ofendiendo a Lan Fei, que pide que se incline y admitiera sus propios errores, o caso contrario, rompería sus brazos y piernas. Li Junxiao, diciendo que era interesante, y había pasado un largo tiempo, desde que escuchó a un idiota tan arrogante. Dejando atónito a Lan Fei, sin saber del por qué se sentía así, se lanza con su espada hacia Junxiao, sintiendo un miedo inexplicable, y que si hoy no lo derriba, nunca más podría hacerlo. Chocando así espadas, haciendo retroceder un poco a Li Junxiao, y dejando un pequeño corte en su espada, sin comprender cómo es que rechazó su ataque, ya que no había manera de rechazar su ataque con un 120% de poder. Li Junxiao, riendo le dice que fue un poco estimulante, y que pasó tiempo desde que peleó con todo su poder. Así que le daría algunos consejos. Haciendo enfadar aún más a Lan Fei, lanzando otro ataque con la espada, ante el asombro de sus lacayos. Li Junxiao, describiendo la técnica que Lan Fei estaba usando. Con un movimiento. Le dice que tenía suerte de conseguir un consejo de él. Para así desarmarlo, dejando asombrados a todos. Lan Fei no podía creer como alguien que no había abierto sus chakras, recibiendo así una patada en la cara. Clavando su espada frente a él, Li Junxiao, en tono sarcástico, le dice que estaba asustado, el golpe de hace un momento le había entumecido los dedos, que no estaba seguro de poder mantener su espada, y como veía estaba temblando bastante. Fue demasiado amable antes, pero esta vez había lastimado a Chen Zhen y An Bai. E incluso intentó acabar con él. ¿Cómo debería dejar pasar eso? Lan Fei, asustado le ruega que pare, que haría cualquier cosa. Así que por favor tenga piedad. Li Junxiao, pidiendo dinero a cambio de dejarle conservar su pajarito. Y también sus lacayos debían pagar. Ya recibiendo el pago, se da cuenta que Lan Fei tenía un colgante de jade en la cintura, quitándole, pero Lan Fei le ofrece cualquier otra cosa menos ese colgante de jade. Ya que ese colgante era pasado de generación en generación por su familia, y solo habían 5 de ellos. Li Junxiao le da a escoger su colgante de jade o sus lacayos, ya que ellos apenas le dieron algo, y les dejaría en pañales. Lan Fei
pensando que su colgante de jade era más importante, pero si elegía eso, por encima de sus lacayos, no podría volver a mirarlos a los ojos. Y para quedar bien dice, que el colgante es extremadamente importante para él, pero no se comparaba con sus hermanos. Así retirándose. Li Junxiao, arrastrando su espada apunta hacia él, pero al ver que no podría esquivar, trata de protegerse poniendo de escudo a una chica, que se desmaya de inmediato. Sin embargo, solo era una broma de Junxiao. Desenmascarando así a Lan Fei, y marchándose. Li Junxiao, maravillado porque obtuvo una piedra divina de 5 colores, dice que ya había observado demasiado y era hora de que se muestre. Saliendo así Jia Rong, pensando que había visto todo lo que pasó, pero no tenía idea de cómo Li Junxiao derrotó a Lan Fei. Tenía planeado entrar a escondidas, sujetarlo y obligarlo a decirle el método de desintoxicación, ya que su habilidad era igual a un guerrero marcial de nivel medio, pero ahora no tenía la más mínima confianza de vencerlo. Entregándole así 6 tandas de hierbas, eran difíciles de encontrar, y solo encontró para 6 lotes, después de buscar por toda la asociación. Li Junxiao le pide que cure a sus amigos, y si no estaba de acuerdo que se largara. Jia Rong, enfadado, de como un simple niño le dé órdenes, a él un prestigioso alquimista de primer grado. Sin embargo, no tenía otra opción. Dándoles así unas píldoras. Para así pedirle el método de desintoxicación, ya que había hecho todo lo que pidió y que jamás dejará que le dé órdenes de nuevo. Li Junxiao le dice que no esté tan seguro de eso. No tenía ni idea de cuánta gente se había lamentado y suplicando que le dé órdenes, sin embargo había sido rechazada. Y que estaba dispuesto a apostar, que pronto estaría feliz de escucharlo. Pensando que intentaba engañarlo. O le estaba mintiendo. Porque iba a mentir a un simple alquimista de rango 1 como él. Que quien creía que era, le dice Junxiao, lanzándole así la receta. Jia Rong, ofendido por lo que dijo, le comenta que todos los alquimistas eran honorables e influyentes. Leyendo así la receta, quedando asombrado por lo increíble que era. Pensando que no le mintió y ya que había conseguido lo que prometieron estaban a mano. Pero Li Junxiao comenta que esa receta puede eliminar las toxinas de su cuerpo, sin causar efectos secundarios. Sin embargo, cuando su cuerpo estaba siendo corroído por las toxinas, el poder del alma se debilitaba, como si se estuviera deteriorando. Sentándose, le dice que el deterioro del poder del alma, compensar eso es cientos de veces más difícil que el cultivo normal. Aunque haya sido corroído por las toxinas por poco tiempo, con su talento hay pocas esperanzas de que vuelva a ser un alquimista de rango 1. Y con suerte le podría llevar 50 años. Dejando desconcertado a Jia Rong. Sin embargo, resulta que hay una forma de convertirlo en un verdadero alquimista de rango 1 en tan solo 50 días. Pero Jia Rong le pide que deje de bromear, que incluso si su poder de alma no se deteriora, no había manera de llegar a ser un alquimista de rango 1 en tan solo 50 días. Y que no le engañara. Junxiao, diciéndole que no gastaría su tiempo en engañarlo, que quien se creía. Haciendo pensar a Jia Rong, que sus palabras eran muy sospechosas, pero convertirse en alquimista era demasiado tentador, como podría renunciar a ello. Pidiendo disculpas, y preguntando si realmente había una forma de recuperar el poder de alma en 50 días. Li Junxiao le dice que no solo recuperar el poder de su alma, sino convertirlo en un verdadero alquimista de nivel 1. Y solo debía ser su sirviente. Jia Rong, indignado por lo absurdo que era su propuesta, se niega. Sin embargo, Li Junxiao le dice que si en verdad pensaba que estaba calificado de ser su sirviente, solo estaba calificado de ser su sirviente por 50 días, y una vez pasado los 50 días debía irse. Jia Rong, desconcertado, pensando que si en verdad no estaba calificado para ser su sirviente. Preguntándose qué era esa situación, quién era ese mocoso, cómo podía identificar problemas con solo una mirada y tener la cura para esos problemas. Siendo interrumpido por la pregunta si sentía agraviado de ser su sirviente. Y afirmando, viendo cómo Li Junxiao le veía desde lo alto. Arrodillándose, sin saber qué estaba pasando,
como un niño podría ejercer una presión tan poderosa y aplastante. Sintiendo temor, por algo tan aterrador, una presión tan aplastante dirigida a su alma, que si quisiera podría aplastarla en cualquier momento. Teniendo 3 segundos para aceptar. Hye-rong piensa que si acepta, podría haber un cambio que le lleve a la cima, y si no, podría lamentarlo por el resto de su vida. Así aceptando ser su sirviente. Lee Jun-seo le dice que fue bastante decisivo, y que más adelante se dará cuenta de la suerte que tuvo al tomar la decisión correcta. Entregándole así unas instrucciones para que cultive, si no podía avanzar a alquimista de rango 1 en 5 días, significaba que no tenía aptitud y que no estaba calificado para ser su sirviente, si ese era el caso, no necesitaba verlo de nuevo. Hye-rong, al ver la receta queda asombrado, otra vez, preguntando si realmente era el arte del cultivo del alma. Recibiendo por respuesta, que sí, la técnica más mala del cultivo del alma, pero suficiente para que se recupere en 5 días y pase al rango 1. Hye-rong, aún sin creerlo, lo llama maestro. Pero, Lee Jun-seo, pide que solo lo llame joven maestro Jun, si se comportaba bien, no sería tacaño con él, al recompensarlo. Y si necesitaba algo lo buscaría en la asociación de alquimistas. Despidiéndose así, llamándolo joven maestro Jun. Al día siguiente, Hye-rong, sumido en sus pensamientos, nos cuenta que la parte más importante del cultivo de la alquimia es alimentar el poder del alma, sin embargo los alquimistas ordinarios solo pueden aumentarlo a un ritmo extremadamente lento. La leyenda dice que existen formas de refinar directamente el poder del alma, pero esos métodos solo se han descrito raramente en algunos libros clásicos, y era un misterio si realmente existían. Sin embargo, nunca hubiera imaginado que él tuviera algo así en sus manos. Finalmente, entendiendo del por qué estaba temblando, debió usar la técnica legendaria de enajenación de almas. Le dio una preciosa técnica de cultivo del alma como si fuera algo que encontró en la calle. Nadie en todo Tianshui, ni siquiera en el Palacio Imperial sería tan generoso como él. Incluso ser un esclavo durante 100 años, con esa técnica no sería una pérdida. Y así sin entender quién exactamente es el joven maestro Jun.